El año 2023 se convirtió el año en el que el Everest, también conocido como la montaña asesina, se cobró la vida de 18 escaladores. Esta cifra de muertos es la más alta en la historia del Everest, superando las 16 muertes en 2014. El terremoto de 2015 en el campamento base del Everest cobró la vida de entre 19 y 21 personas, pero algunas de ellas no eran escaladores. Por lo tanto, 2023 se convirtió en uno de los años más mortíferos en el Everest. Bienvenidos al canal Interesante Documental. Hoy les contaré sobre la temporada más sangrienta en el Everest. Si desean más contenido similar, no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube y dejar un comentario para que el algoritmo recomiende nuestro contenido. Y ahora, disfruten del video. En ese año, la primera tragedia del Everest ocurrió el 12 de abril, cuando 3 Sherpas, Tenzin, Lakpa y Badure, murieron cerca de la cima de la cascada de hielo de Khumbu. Fueron atrapados por una avalancha mientras transportaban equipo hacia el campamento 1, equipo necesario para otros escaladores. Sus cuerpos fueron hallados en una grieta y debido a la extrema dificultad para recuperarlos, se decidió dejarlos allí. Uno de esos Sherpas, Pemba Tenzin, nació en 1991, creció en el pequeño pueblo de Teso y comenzó a trabajar como porteador a una edad muy temprana, inicialmente para grupos de trekking y posteriormente para expediciones. A los 15 años escaló el pico Yala, que superaba los 5 kilómetros de altura, y a los 21 ascendió por primera vez al punto más alto de la Tierra. Trabajaba como Sherpa para mantener a su familia. Tras la tragedia, dejó atrás a su prometida y a su pequeña hija. Cuando un Sherpa fallece, sus familiares reciben legalmente una indemnización de seguro de vida de alrededor de 10.000 euros. Sin embargo, esta suma no es suficiente para la subsistencia a largo plazo de la familia. Por ello, los miembros de las expediciones suelen recaudar fondos adicionales para las familias de los Sherpas fallecidos. El 1 de mayo, el estadounidense de 69 años, Jonathan Surgaman, murió mientras escalaba en el campamento 2 del Everest. Según se informó, su muerte no estuvo relacionada con un accidente ni con las condiciones de la ruta, ya que había sufrido previamente un edema pulmonar de alta montaña, una peligrosa condición provocada por cambios rápidos de altitud. Se convirtió en la cuarta persona en morir en el Everest esa temporada. El 19 de mayo, el Sherpa Purba murió cerca de la banda amarilla, por encima del campamento 3. Participaba en una expedición del ejército nepalés para limpiar las montañas. Su salud se deterioró presuntamente a causa del mal de altura. El 18 de mayo, el escalador chino de 52 años, Sue Bin Chen, falleció en la zona del South Col, a una altitud de 8.000 metros, tras perder el conocimiento durante un intercambio de oxígeno en las primeras horas de la mañana. El 24 de mayo, el monte Everest se llevó a su séptima víctima. El canadiense de 63 años, Pierre Swart, se enfermó en la zona de la muerte por encima de los 8.000 metros, desarrollando síntomas de edema pulmonar. Al sentirse muy mal, decidió descender y uno de los líderes del grupo lo acompañó. Se optó por regresar al campamento 2, donde un helicóptero debía recogerlo, pero en el trayecto hacia el campamento 3, su estado empeoró. Perdió el conocimiento y, tras un tiempo, su corazón se detuvo. Escalar el Everest había sido su sueño desde los 9 años y se había preparado seriamente para esta aventura antes de cumplirlo. El Sherpa Ang Kami, que trabajaba en la cocina para la agencia Peak Promotion, murió en el campamento 2 al caerse de la montaña cerca del área de aterrizaje de helicópteros. Varios otros escaladores fallecieron por causas desconocidas, pero lo más probable es que estas muertes estuvieran relacionadas con el mal de altura, más que con caídas o malas condiciones de escalada. El escalador moldavo Viktor Brinza murió el 17 de mayo en el South Col del Everest mientras viajaban con Himalayan Transverse Adventure. Falleció a causa de complicaciones derivadas del mal de altura. Susan Geopoldina Jesús, una maestra india de 59 años, pretendía ser la primera mujer asiática con marcapasos en escalar el monte Everest. Llegó al campamento base del Everest, pero los organizadores intentaron disuadirla de esta arriesgada idea por todos los medios posibles, ya que ni siquiera podía mantener un ritmo normal durante los ejercicios de aclimatación en el campamento base. Le tomó más de 5 horas en alcanzar el punto Crampton, lugar al que los escaladores con un buen estado físico llegan en 15 o 20 minutos. Sin embargo, ella insistió en continuar, argumentando que ya había pagado la tarifa del permiso para escalar el Everest. No obstante, pronto se sintió mal y fue evacuada por helicóptero al hospital más cercano, donde falleció el 18 de mayo. El 20 de mayo, el Everest se llevó a su 10ª víctima, el oficial de policía malasio Ampuan Yaakob. Ese día alcanzó una zona por encima del South Summit, se sintió mal y no pudo continuar ascendiendo.
Un equipo de rescate lo ayudó a descender, pero murió en el trayecto hacia el campamento 4. El 21 de mayo, el australiano Jason Kennison, en 2006, estuvo involucrado en un accidente automovilístico que le dejó una lesión en la médula espinal, haciéndole creer que tal vez nunca volvería a caminar. Sin embargo, 17 años después de esta tragedia, demostró lo contrario al escalar el Everest en 2023. Con su ascenso, recaudó fondos para una organización que ayuda a personas en situaciones similares a la suya. Logró alcanzar la cumbre, pero durante el descenso comenzó a comportarse de forma extraña. Los sherpas que lo acompañaban lo ayudaron a descender hasta el área del balcón, ubicada a 8.400 metros de altitud. Luego se negó a continuar. Al agotarse los tanques de oxígeno, los sherpas decidieron bajar hasta el campamento 4 para reabastecerse y regresar a rescatarlo, pero los fuertes vientos y el mal clima les impidieron volver de inmediato. Cuando regresaron, ya era demasiado tarde, tenía 40 años. En enero de 2022, el húngaro Szilárd Szuachta anunció su plan de escalar los Bike sin asistencia suplementaria. En mayo del mismo año logró escalar la cumbre del Lhotse. Su siguiente objetivo fue conquistar la cumbre del Everest. Partió del campamento base el 21 de mayo de 2023 y se esperaba que alcanzara la cumbre en 3 días. Su expedición, que inicialmente parecía exitosa, finalmente fracasó el 24 de mayo cuando se perdió el contacto con él mediante el teléfono satelital. Al día siguiente se recibió información que el escalador había sido visto tendido e inconsciente cerca de la base del Hillary Step, a una altitud aproximada de 8.780 metros. Aunque se despachó de inmediato un equipo de rescate Sherpa para socorrerlo, no se logró encontrarlo. El 27 de mayo se dio por terminada la operación, perdiéndose toda esperanza de que aún estuviera con vida. Se cree que Szilárd desapareció a tan solo 50 metros de la cumbre. Es considerado el primer húngaro en acercarse tanto a la cumbre sin asistencia y sin tanque de oxígeno. La familia había expresado el deseo de dejar su cuerpo en el Everest en caso de que alguna vez fuera encontrado. Estas son algunas de las historias de quienes perdieron la vida. Esta temporada, el Everest se cobró la vida de 18 personas. Se cree que la mayoría de estas muertes podrían haberse evitado. En pocas palabras, las personas son demasiado confiadas y toman decisiones críticas sin pensar en las posibles consecuencias. Eso es todo sobre la temporada más mortal del Everest. ¿Qué opinas? ¿Actuaron correctamente estas personas al ponerse en una situación en la que una mala decisión podía costarles la vida? Puedes dejar tu opinión en la sección de comentarios. Gracias por vernos y nos vemos en el próximo video de Documentales Interesantes.